Listo. Cordial saludo, tutor. El día de hoy vamos a realizar un conversatorio relacionado con la etapa 3 de la apropiación epistémica. Los integrantes del grupo son Diana Constanza Castañeda, Lina Santana, Orquídea Chaparro, Paula Méndez y quien les habla, Angie Díez. Vamos a responder a una pregunta orientadora. Se nos pregunta de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia. No sé quién quisiera comenzar. Me gustaría empezar. Buenas noches. Yo soy Castañeda. Bueno, quisiera empezar hablando de, pues, respecto a la pregunta de una forma general, teniendo en cuenta que pues, la socialización política corresponde a las creencias que el sujeto adquiere sobre los escenarios políticos. Estas creencias se dan a través de un proceso de aprendizaje que proviene de los escenarios en los que más se involucra, como son, por ejemplo, la familia, la escuela, el trabajo, demás escenarios sociales en los que esté inmerso. Y pues de esta forma es donde se da como la percepción en la que el individuo participa en escenarios políticos, que es algo que se le llama subjetividad política. Entonces, digamos que en estos dos términos se encuentra pues como la relación de cómo uno construye el otro y cómo de esta forma se crean pues diferentes actitudes o comportamientos de los individuos frente a diferentes temas. Ok, estoy de acuerdo contigo de que pues a través de los valores o ciertas actitudes nos pueden transmitir eso, pero quiero enfocarme en que son los principales cuidadores, o sea, cuando estamos en la infancia, que nos transmiten la información de todo lo relacionado con política a través de lo que es la historia, a través de lo que es la cultura y pues todos los acontecimientos que ha pasado en la sociedad. Ya que ellos pues nos transmiten todas estas creencias, las normas. Esto va moldeando las percepciones de lo que es aceptable y no. Digamos, en el contexto educativo podemos ver que podemos tener dinámicas como al escoger, no sé, digamos, el personero o el monitor. Entonces, aquí ya tenemos un proceso democrático básico pues ayudándonos a entender el valor de la participación y el liderazgo. Yo considero que los procesos de socialización política entender cómo se construye la sociedad política en los individuos y en la capacidad de influir en los institutos como los que acabas de nombrar, en las escuelas, en las familias, donde están los valores y las creencias como personas, individuos de una comunidad. Buenas noches, compañeras. Respecto a lo que ustedes están hablando, es decir, todas estas creencias, aprendizajes que hemos tenido en la escuela, en nuestra familia, en los medios de comunicación, es lo que llega a formar esa subjetividad, es decir, como el rol, el papel, la posición, el cómo nosotros miramos, o sea, el punto de vista que nosotros tenemos sobre lo que es la política y cómo asumimos nuestro rol dentro de esa sociedad. Ejemplo, un chico de un barrio popular que ha crecido en medio de violencia y donde se le vulneran de pronto sus derechos, crece creyendo que la única forma de que esto ya no pase así, de que sus derechos no sean vulnerados o que pueda salir de ahí es por medio tal vez de la violencia o de hacer parte de grupos sociales que lo que hagan es defender sus deberes y sus derechos dentro de una sociedad. Entonces, todo en parte en cómo hemos crecido, en lo que nos han enseñado para poder determinar cómo es nuestro punto de vista de la política. Por eso es subjetivo, o sea, como que cada quien tiene su forma dependiendo de las experiencias que ha tenido.
Bueno, compañera, ahí viene mi intervención, porque digamos que de parte desde la experiencia que yo tengo en comunidad, estoy de acuerdo contigo en una parte y en otra no, porque digamos, como tú estás hablando de los valores, estamos hablando de esa parte de un sujeto político. El sujeto político pues soy yo, pero adquiero esos valores como tal, todas las creencias y todo eso, formando mi subjetividad desde lo que yo he aprendido, de lo que estoy ahí con esos valores. Pero resulta que pasa que ahora en estas partes de la sociedad estamos viendo que se enseñan unos valores en la familia, en esa parte para hacer luego la socialización política, pero resulta y pasa que de acuerdo a mis necesidades, como yo voy creciendo como adolescente o de acuerdo a mi identidad de género, algo, entonces digamos que ya puedo traer otras ideologías, otros discursos, que es lo que me lleva a la socialización política y por ende lo que tú estabas diciendo. Digamos, si yo soy un sujeto político que adquiero un poder, entonces puedo llevar a reproducir, como nos dice la pregunta, a reproducir un sujeto con poder, un discurso que tenga esa ideología de violencia. Y esa ideología de violencia lleva a los escenarios para atraerlo las otras personas que también se identifican conmigo a generar violencia. ¿Por qué? Porque como tú estabas diciendo, esa parte me identifico con las ideologías, me identifico con todo lo que estoy hablando, pero tal vez solamente quiero es exponer lo mío y por eso vemos los grupos de violencia. Por ejemplo, podemos decir las barras bravas, ¿no? Entonces ahí tenemos que puede ser un chico creado con unas buenas valores y eso, pero digamos fue creciendo por diferentes características o diferentes determinantes sociales que tiene y se adhiere a un grupo que tiene la socialización política y como tal empieza a cambiar y a ser cambiante en esa parte y generan violencia, esos discursos de poder y de violencia y terminan en escenarios de violencia. Entonces, eso se puede ver de una forma cambiante de acuerdo a las necesidades y a la percepción de las que han estado hablando mis compañeras. Sería como mi ejemplo. Bueno, esto sería todo en cuanto a nuestras respuestas para el conversatorio. Agradecemos a todos su atención prestada y esperamos que estas reflexiones hayan sido útiles. Muchas gracias. 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 Gracias.